Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Es una alegría poder verlos a todos nuevamente. Y como bien sabemos, sin más preámbulos, como bien sabemos, ayer tuvimos, los que estuvieron aquí, los que tuvieron la oportunidad de verlo por el internet, tuvimos cierta introducción al tema que vamos a tratar en esta mañana. ¿Cómo les dije que se iba a titular el tema? Enfrentando la ira, la amargura y el resentimiento. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar esto? ¿Qué tanto nos ayuda o qué tanto nos afecta esto en nuestras vidas? Y vamos a ir a la Biblia, donde fue nuestra lectura bíblica, en el libro de Génesis, su capítulo 4, versículo 6. Génesis capítulo 4, versículo 6. Algo que pasó con Caín cuando Dios le hace una pregunta. Versículo 5, para que veamos por qué Caín está manifestando esta acción, esta actitud. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó o se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vamos a ver qué definición nos da tanto los diccionarios bíblicos como los diccionarios que cada uno quizá tenga a su disposición, o si ustedes buscan en el Google el significado de la ira. Dice acá: es una emoción humana que puede ser justa a la vez o puede ser injusta, dependiendo su causa y cómo se manifiesta. Y vamos a ver, la ira justa, la Biblia lo describe o la Biblia lo aprueba, porque ya vimos algo que al final de lo que fue la escuela sabática, vimos algo que Jesús hizo. ¿Estamos ahí? ¿Se acuerdan qué fue lo que Jesús hizo? Jesús con justa indignación limpió la profanación del templo. Se airó en ese momento al ver lo que se estaba haciendo dentro de su casa, la cual él había llamado, que sería llamado casa de oración para su pueblo. Y esta ira motivada por la defensa de principios o de otros. Es decir, esta ira es una ira justa, que no obra por medio del orgullo, sino que es algo que se mantiene por proteger los principios. Viene la otra parte, la ira pecaminosa. Se convierte en pecado cuando es motivada por el orgullo, la venganza, el rencor, o se expresa de forma agresiva, llevando a perder el control y causar daño. ¿Estamos entendiendo? Hay dos clases de ira. Una que es justa, por la violación de los principios. ¿A usted no le ha pasado que en algún momento usted ve cómo los principios de Dios quieren ser echados por tierra
y usted siente ese celo vivo de preservar esos principios que Dios ha dado para mantener firme, para cuidar a su iglesia, a su pueblo. Pero esta parte ya entra más personal como individuo. Esa ira pecaminosa, que es llevada por medio del orgullo. ¿Y qué hace el orgullo en el ser humano? Vamos a ver qué más nos dice estas definiciones. Ahora fíjense lo que dice el deseado de todas las gentes. Ya vimos lo que el diccionario nos dice con respecto a la ira, lo que la Biblia también nos dice respecto a la ira. Ahora veamos lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. Deseado de todas las gentes, página 277. Pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira o al resentimiento, están abriendo el corazón a Satanás. ¿A quién le están dando la bienvenida? Cuando se permite que la ira que despierta el orgullo, dice, le están abriendo el corazón a Satanás. Y cuando usted da esa primera apertura, ¿qué creen que pasa? ¿Cuán difícil es que eso salga? Una cosa conlleva a la otra y destruye la vida espiritual. No sé si usted a su lado, como le decía ayer, y espero que alguno de ustedes encontró la respuesta de la pregunta que yo les hice ayer. ¿Se recuerdan cuál fue esa pregunta? Fue una pregunta retórica, que esa pregunta ustedes mismos se lo iban a responder. Alguno ha encontrado la respuesta. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo, el de usted venir a la iglesia? ¿Encontró la respuesta? Si la encontró, glorifique a Dios por eso. Porque a lo largo del tiempo, algunos suben, otros bajan. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunos se mantienen en la iglesia y otros se van. Ya sea, vamos a ver cuál es el problema o por qué es que se van. Y vamos a ver qué pasa. Sigue diciendo acá: la amargura y animosidad deben ser desterradas del alma si queremos estar en armonía con el cielo. ¿Estamos entendiendo? Si usted se llena de ira, no una ira justa, una ira pecaminosa que sea despertada por el orgullo, y usted no resuelve ese problema, dice acá, perdemos esa armonía que tanto hemos buscado con el cielo, con Dios. Se pierde. Continúo esta siguiente declaración. Este devocional titulado Nuestra elevada vocación, página 237. Fíjense qué dice acá. ¿Cómo se regocija Satanás cuando se le permite hacer que el alma se ponga al rojo blanco de enojo? ¿Quién se regocija? Satanás. Ahora fíjense, ¿cómo se va manifestando estas acciones? Una mirada, un gesto, una entonación de la voz pueden tomarse y utilizarse como una flecha de Satanás para herir y envenenar el corazón que está abierto para recibirla. Por eso Satanás, dice la mensajera del Señor en el libro El Cristo Triunfante, que en su niñez Satanás trataba de ver en Cristo un gesto, una mirada, cada palabra, cualquier cosita que fuese tan minuciosa, él estaba atento para condenar a Jesús. Pero en su vida de Jesús nunca se manifestó eso. Incluso desde la niñez, a pesar de recibir burlas y otras cosas, Jesús siempre se mantuvo en conexión con su Padre Celestial. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto?
¿Qué lección nos dio Jesús en esto? Que tenemos que estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Porque desde el momento, es que fíjense lo que hace la ira. Lo que pasó con Caín, Dios le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Cómo se pone una persona cuando se enoja? Si tiene color blanco, se pone colorado, rojo, como un tomate. Y otro se le ve más grande los ojos, o verde. Y de todo esto, Satanás aprovecha para crear un tumulto de cosas y esa persona no pueda ver la obra de salvación, la obra de Cristo en la vida del ser humano. Fíjense lo que continúa diciendo. La persona que da lugar al espíritu de enojo queda tan intoxicada con aquel que ha llevado como aquel que ha llevado el vaso a sus labios. Cristo considera el enojo como el asesinato. Porque ¿qué cosas no piensa el ser humano cuando está enojado? Violencia. En violencia. Y fíjense, si ustedes buscan en estudios psicológicos y entre otras cuestiones, cuando una persona está enojada, en lugar de mantenerse enojada consigo mismo, trata de desquitarse con los demás. Busca sacar esa frustración, esa ira, pero ¿saben algo? Se destruye a sí mismo y destruye a los demás. Y hay otros que dice acá que son aptos para recibirlo. Es decir, esta persona, ya Satanás está trabajando con esta persona, ya sea en un defecto, ya sea en un problema, ya sea en cualquier cuestión. Viene Satanás y dice, tú eres apto para recibir esta palabra. Y entonces a ti te la doy. Y tú también la vas a cultivar. Y cuando usted ve a esa persona, no viene más a la iglesia. Estamos hablando del ámbito de la iglesia. En el ámbito de la hermandad. Si un hermano se molesta, se llena de ira, puede afectar a otros hermanos. Y Satanás, y hay otros que son más propensos, y por eso les digo, vivimos en una generación de cristal. Que tantito que nos tocan, el cristal se rompe. Entonces, debemos tener mucho cuidado porque Satanás, a través de este medio, quiere expulsarnos no solo de la iglesia, sino que nosotros nos alejemos de la presencia de Dios. Sigue diciendo la declaración. Las palabras apasionadas tienen sabor, fíjense, las palabras apasionadas tienen sabor de muerte para muerte. El que las pronuncia no está cooperando con Dios para salvar a sus semejantes, sino más bien, en el cielo esta conducta perversa se coloca en la misma lista de un lenguaje malo. Mientras el odio permanezca en el alma, no habrá ninguna partícula del amor de Dios en ella. Ahora, fíjense hermanos, cuando los problemas, cuando las desuniones, las discrepancias lleguen a nuestras vidas, porque justamente en esos momentos son que se produce este efecto de ira. Cuando surge eso, ¿cuál debe ser nuestra actitud de nosotros? ¿Le vamos a dar cabida para que Satanás tenga un espacio donde pueda destruirnos? ¿O vamos a pedirle al Señor en oración, Señor, ¿qué harías tú en esta ocasión? Jesús, dame las fuerzas, porque mi naturaleza es mala, entonces dame fuerzas para vencer. ¿Se acuerdan de los dos discípulos que eran llamados los hijos del trueno?
que aquellos no les podían decir nada porque aquellos se airaban rápidamente. ¿Se acuerdan que una ocasión que no quisieron recibir a Jesús, uno de los discípulos le dijo: Señor, ¿y por qué no oramos y que caiga fuego del cielo y los consuma? O sea que tenían un carácter bastante fuerte, se airaban rápidamente. Pero al final de los días, después de una relación continua con Cristo, después de vivir y compartir con Cristo 3 años y medio cuando Jesús estuvo viviendo en esta tierra, ellos comprendieron el gran amor de Cristo y fueron transformados. Nosotros también podemos ser transformados. Y lo vamos a ver por qué. Sigue diciendo la declaración. Vamos a ir a la Escritura, vamos a ir al libro de los Salmos, en su capítulo 37, versículo 8. Por eso este es el consejo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Salmos capítulo 37, versículo 8. A los que les es un poquito complicado buscar las hojas de la Biblia, vamos a tratar de tenerlo disponible acá para poder leerlo con ustedes. ¿Qué dice la Escritura? ¿Deja qué cosa? Deja la ira. Desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué creen que Dios nos está diciendo esto? Deja la ira. Porque eso no te va a llevar a nada bueno. Eso no te va a ayudar en tu vida espiritual. Eso no te va a ayudar a crecer en la vida espiritual. Eso te va a alejar de Dios porque es la puerta para que Satanás entre. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 29. Fíjese qué dice la Biblia. Capítulo 14, versículo 29. El que tarda en airarse, ¿qué cosa es? Grande de entendimiento. Porque tiene dominio propio, sabe manejarse, sabe cuidarse a sí mismo, sabe cuidar sus avenidas y sabe cuidar a sus hermanos. Porque el amor de Cristo mora en él. Tiene las características de Jesús en su vida. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. ¿Quién es paciente? ¿Cuántos de nosotros hemos manifestado paciencia? Fíjense otra cosa. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 12. Proverbios, capítulo 10, versículo 12. Fíjense lo que dice la Escritura. El odio, ¿qué cosa despierta? Rencillas, discusiones. Sí, hay un dicho en mi país que se dice que si tú eres fuego y el otro es fuego, se enciende más. Pero si tú eres fuego y el otro es agua, se apaga. Pero si tú enciendes más la flama de la ira y el otro también hace lo mismo, se destruye todo. Por eso la Biblia nos aconseja muchas cosas, pero ya vi muchas cosas en cuanto a apartarnos, en cuanto a que seamos lentos en airarnos, en ser pacientes.
Vamos a ver algo sobre la amargura y después vamos a ver el resumen de todo lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice la Escritura: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y vamos a hacerlo a lo vivo, a lo que se ve, a lo que se refleja. Después de la ira, continúa la amargura. Si no pudo llegar a un acuerdo, se mantiene esa espinita. Y todo esto puede también dañar a muchos. ¿De qué manera? Voy a poner este ejemplo. De que yo tuve un diálogo con cierta persona y no llegamos a ninguna conclusión y la otra persona se fue más afectada que su servidor, esta persona va a conservar amargura en su corazón. Y esta amargura se lo va a traspasar a otro hermano. Le va a decir: ¿sabes, hermano, que fulanito de tal es así y así y así por esto? Y después usted ve al otro hermano que está molesto con usted y usted no sabe el motivo. Pero ¿qué ha hecho la amargura y la ira? Han afectado al otro. Y el otro después, cuando se acerca a usted, si es receptivo a eso, cuando ve a usted, lo ve como molesto, como enojado, como distante, y usted dice: ¿pero qué tiene este hermano? Es que ya le sembraron la semilla de la ira y la amargura. ¿Y cómo se resuelve todo esto? Dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. Hay que quitar todo esto. Hay que quitar amargura, enojo, ira. Y fíjense, voy a hacerle un paréntesis aquí, porque voy a hablar en este sentido más a los adultos y también a los jóvenes que ya son conscientes de todas estas cosas. Y los niños son el reflejo de los padres. Cuando yo estaba estudiando este tema, estaba buscando varias declaraciones del don profético y me llevó a leer un libro que se llama Mente, Carácter y Personalidad, y a otro libro que se llama La conducción del niño. Y la mensajera del Señor dice que cuando un padre está enojado o se siente airado, que no pronuncie palabra contra sus hijos, que no le diga nada a sus hijos, porque los hijos ven ese efecto y ellos son receptivos a eso, y después ellos reflejan el carácter de los padres. Por eso dice: cuando un padre se sienta airado, no trate de corregir a su hijo. Porque cuando usted está airado, ¿qué cosas va a hacer a su hijo? ¿Qué palabras no puede decir a su hijo? ¿Qué acciones no puede manifestar con su hijo? Y con el tiempo, cuando ese niño llega a ser joven, va a traer semillas de eso en su corazón. Y usted ve a ese joven todo enojado, todo amargado, todo triste, todo distante, todo alejado. Y usted dice: ¿pero qué le pasa? Es que desde pequeño tuvo esa semilla. Y ahora, pero jóvenes, ahora al ser conscientes de todas estas cosas, solo hay un medio por el cual puede ser libertado. Solo hay un medio por el cual usted puede tener paz, alegría y felicidad. Solamente a través de Cristo.
Por eso el libro de Efesios dice, evitar toda gritería. Que cuando el hombre y la mujer se llenan de ira, se hacen unos gritos que hasta el vecino y se escucha hasta la otra cuadra aún todavía. Y todos son testigos del problema del vecino, de la persona, porque todos lo escuchan por los grandes gritos que se hacen. Entonces, ¿cuál es el testimonio que damos como cristianos? Definición de esta palabra, amargura. Según la Biblia, es una raíz espiritual tóxica y malsana en el corazón, que surge de un sentimiento de ser maltratado o abandonado. Pregunta retórica: ¿se ha sentido a usted en algún momento abandonado? Ya sea de parte de sus hermanos, ya sea de parte de la iglesia, ya sea de parte de su familia. ¿Se ha sentido usted en algún momento abandonado? ¿Qué ha sentido? Tristeza, amargura. I love you, Lord. Y usted se siente desmotivado. Que cuando le dicen vamos a la iglesia, usted dice no, ¿para qué? Todo esto es lo que se produce y que produce un fruto amargo de resentimiento, llegando a corromper el carácter y afectar negativamente las relaciones personales y el crecimiento espiritual. Pero dentro de todo esto y dentro de todo lo que afecta la vida del ser humano, tanto como individuo, también como afecta a las demás personas. Y en el resumen de todo esto vamos a ver qué es lo que podemos hacer para resolver todas estas cuestiones. La amargura también es un veneno espiritual. Es un veneno que corroe el alma, impidiendo el crecimiento espiritual y llevando el endurecimiento del corazón. ¿Estamos entendiendo eso? O sea que empezamos con el proceso de la ira. Y si esa ira es motivada por el orgullo, llegamos al punto de la amargura. Y la amargura hace... No sé si ustedes han escuchado esta frase, que algunas personas también cuando se molestan dicen, déjalo que se muera en su amargura. ¿Alguno ha escuchado esa frase? Déjalo que se muera en su amargura. Pero esta amargura evita el crecimiento espiritual. Y se cierra el corazón y se rompe cada relación personal que tenga tanto con Dios como con los individuos. Es decir, llega hasta ese momento que no se ama a usted y no ama a sus hermanos. ¿Estamos entendiendo? Pero ¿quién es el originador, el que inició todo este gran mal? Satanás. Es decir, mis hermanos, me gusta decir esto siempre. En este mundo no estamos en dos bandos, del lado de Dios o del lado de Satanás. No hay un momento en que usted diga, no, es que yo estoy en un campo neutral, no soy ni de Dios ni de Satanás. Tiene que estar del lado de uno, ya sea de Dios o de Satanás, pero tiene que estar del lado de uno. Y aunque con su boca diga, estoy del lado de Dios, pero si sus acciones son malas, sus gestos son malos y todo lo demás que destruye la armonía entre usted y sus hermanos, ha estado del lado de Satanás. Porque eso es el propósito que con el que Satanás siembra todo esto, como veíamos ayer en la parábola de la cizaña. Ese es el propósito con el que Satanás siembra la cizaña, para destruir la vida espiritual de los hijos de Dios. Entonces,
También puede ser una emoción que se convierte en el criterio principal para juzgar la vida. Perdón. Puede ser uno de los principios, fíjense hermanos, ¿qué tanto afecta todo esto? Ya vimos que muerte espiritual se cierra el corazón de una forma negativa. Muchas gracias, hermano. Se cierra el corazón de una manera negativa. Pero también esta amargura puede ser un principio y en el criterio humano principal para juzgar la vida de los demás. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué tanto afecta la amargura entonces? Mucho. Ya después usted ya no se está preocupando por su vida espiritual, no se está preocupando por buscar a Dios. Está interesado en ver cómo viven los demás, cómo se comportan los demás. Y de esa manera, dice, es el punto principal para juzgar la vida, llevando a centrarse en los aspectos negativos y oponerse a Dios. Y cuando estamos lejos de Dios, nos llenamos de amargura, de ira, de resentimiento. Y cuando nos hablan de Dios, no queremos saber de Dios. Cuando nos hablan de asuntos de la iglesia, no queremos saber de la iglesia. Y ven esas pequeñas cosas y la gente dice, me voy. Entonces, cuanto más nos alejemos, más posición toma Satanás para controlar nuestras vidas. Y cuando usted esté bajo el control de Satanás, ¿qué puede hacer? Puede llevar a la destrucción de relaciones, ya que la amargura puede contaminar a muchos y dificultar la reconciliación. En algún momento de su vida usted quiere reconciliarse con alguien, pero su orgullo y esa amargura dice, no, déjalo. No, eso, o puede surgir esto, es que no puedo perdonarlo. Es que no puedo. Pero si no damos el siguiente paso, la amargura será un obstáculo para crecer en la vida espiritual. Impide el desarrollo espiritual y el crecimiento hacia la madurez, estancando a la persona en su fe. ¿Qué hace la amargura? Hace una pausa. Fíjese, la amargura, esto es lo que hace. Hace una pausa en la vida espiritual del ser humano y evita que esta persona llegue a ser una persona con madurez en Cristo y evita que esta persona crezca en fe. Ahora vamos con el asunto del resentimiento. ¿Qué hace el resentimiento? Una cosa, dije, lleva a otra. La ira, amargura. Y el resentimiento a la muerte. Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. Vamos a ver. ¿Qué dice la primera frase de esta declaración? Note qué cosa. No te vengarás.
El resentimiento lleva a la venganza. El pagar mal por mal. Ahora pregunto, amada iglesia, pregunta retórica. ¿Esto es un principio bíblico? ¿Sí o no? El pagar mal por mal. ¿Se refleja el amor de Cristo el pagar mal por mal? No. ¿Somos seguidores de Cristo si pagamos mal por mal? No. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí hay un grande problema, hermanos. Si usted no se ama a sí mismo, ¿cómo va a amar a otros? Si usted no ha permitido que el amor de Cristo, quien lo ha amado, more en su vida y usted sienta el amor de Cristo, usted no puede amarse a sí mismo y no puede amar a otros. Pregunto, ¿usted quiere estar un día en el reino de los cielos? Ninguno dice amén. Nos frustramos con estas cosas. ¿Usted quiere estar un día en el reino de los cielos? ¿Sí o no? Amen. Amen. Si usted, fíjense, si usted quiere estar un día en el reino de los cielos y usted se ama porque ha recibido el amor de Dios, usted se va a preocupar por su salvación y se va a preocupar por la salvación de los demás. Pero si usted no se ama ni a sí mismo, entonces no se va a preocupar por su salvación. Va a seguir viviendo como usted quiera, como a usted le plazca, porque no le preocupa su vida, no le preocupa su salvación. ¿Estamos entendiendo? Espero que sí. Vamos a ver el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 14. Santiago, capítulo 3, verso 14. Dice la Escritura: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque, versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y ¿qué otra cosa? Y diabólica. O sea que todo, si tienen celos amargos, si tienen ese asunto de resentimiento, el de venganza, el de decir si este me hizo mal, yo también le voy a hacer mal. Dice, esto no es una sabiduría que provenga del cielo. Esta es una sabiduría diabólica. Es un plan satánico. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Aquí Dios nos está hablando de esta manera. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Mirad que ninguno pague, ¿qué cosa? Mal por mal, sino estad siempre gozosos. Significado de resentimiento. El resentimiento en la Biblia se refiere a un sentimiento de amargura y enojo, como ya lo vimos, que se despierta, que surge como respuesta a una ofensa real o percibida. Este sentimiento puede manifestarse en diversas formas, desde una simple irritación hasta un odio profundo que consume al individuo. La Biblia no elude el tema del resentimiento, ofreciendo ejemplos y acciones y decisiones que el ser humano toma. Dice el don profético, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 603. Dice, el amor de Dios debe impregnar el alma
o los frutos de justicia no aparecerán. Entonces, hermanos, ¿cómo queremos despertar los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas si el amor de Dios no mora en nosotros aún? No podemos revelar estos frutos a menos que el amor de Dios more en nosotros. ¿Estamos entendiendo? Sigue diciendo, no es seguro consentir la vanidad y el orgullo o el amor al poder a la ganancia. La peor fase del orgullo es preocuparse constantemente, censurar y quejarse porque se tiene el poder de hacerlo y aquellos a quienes se perjudica de esta manera pueden impedirlo. La soberbia causa divergencias en el círculo familiar y en la iglesia. Los corazones que no son cristianos pensarán que pueden encontrar grandes errores en otros, cuando no existe ninguno, y se preocuparán de pequeñeces hasta que aparezcan enormidades. Dios ha encargado a sus seguidores la tarea de arreglar estos pequeños asuntos en sus vidas, que a algunos les parecen tan enormes, para que se encarguen de resolverlo ellos mismos de resolverlos. No permitáis que tales diferencias desafortunadas se enternicen hasta convertirse en fuentes de amargura para la iglesia y muchos se aparten. Cuando Cristo está en el corazón, éste se ablandará tanto y se someterá de tal manera al amor por Dios y los hombres que las murmuraciones, las críticas y las contiendas dejarán de existir. Cuando con la religión de Cristo en el corazón, su poseedor ganará una victoria completa sobre las pasiones que quieren alcanzar el dominio. Página 603, párrafo 3. El amor de Dios debe impregnar el alma, al ser humano. Si esto no existe, mis amados hermanos, siempre va a haber divergencias, siempre va a haber todas estas cuestiones desafortunadas que al final de cuentas dice que va a afectar a muchos y muchos se apartarán, muchos se irán de la iglesia por estas cuestiones. Pero dice acá, cuando la religión de Cristo y el amor de Dios esté en el corazón, dice, su poseedor ganará una victoria. ¿Cuántos queremos ganar nuestras batallas? Yo creo que todos. Pero para ellos, ahora, ayer justamente toda la temática que se ha tratado desde ayer ha consistido en esto. ¿Cómo aceptamos el amor de Dios? Ayer en el ejercicio bíblico vimos cómo aceptamos el amor de Dios. ¿De qué manera? Ayer lo vimos. ¿Ya no se acuerdan? ¿Cómo aceptamos el amor de Dios? El libro Fe y Obras, página 34, dice lo siguiente: Dios no nos abandona por causa de nuestros pecados. ¿Estamos entendiendo? Dios no nos abandona por causa de nuestros pecados. Quizás hayamos cometido errores y contristado a su espíritu, pero cuando nos arrepentimos y acudimos a Él con corazón contrito, no nos desdeña. Hay estorbos que deben ser removidos. Se han fomentado sentimientos equivocados y ha habido orgullo, suficiencia propia, impaciencia y murmuraciones. Todo esto nos separa de Dios. Deben confesarse los pecados. Debe haber una obra más profunda de la gracia en el corazón. Fe y Obras, página 34. Así que, hermanos, el amor de Dios es tan grande
tan inmenso que dice acá que Dios no nos abandona por causa de nuestros pecados. Al contrario, Él ve nuestra lucha que tenemos a diario. Y Él dice, yo los voy a ayudar. Pero cuando usted se arrepiente y va a Él de rodillas clamándole, Él dice, yo te voy a socorrer. Yo te voy a dar las fuerzas. Yo te voy a dar la victoria. Porque yo he sido victorioso. Yo he triunfado porque Cristo vivió una vida, vivió en este mundo, sufrió lo que nosotros sufrimos, incluso hasta más sufrió Él. Pero Él dice, yo voy a socorrerte, yo voy a ayudarte. Y esto debemos hacer nosotros. En nuestra inclinación hacia lo malo, en nuestra naturaleza, en nuestras acciones, en lo que hacemos, en nuestra propia fuerza de nosotros, el tratar de vencer todo esto, pidámosle al Señor que nos ayude en vencer todo esto. Hay una cita bíblica que dice, airaos, pero no pequéis. Y luego que sigue diciendo la siguiente frase, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Cuánto tiempo podemos estar molestos? ¿Cuánto tiempo podemos estar airados? Cuando nos alejamos de Dios vivimos airados toda la vida. ¿Estamos entendiendo? Cuando estamos lejos de Dios somos hijos de ira. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos muestra su amor, nos abraza. Dice el libro de Oseas que con lazos de amor nos llama. El libro de Jeremías dice que con amor eterno nos ha amado y Él nos atrae hacia Él. Y Él dice, yo te amo. Y nos enseña también cómo amar. Seguimos avanzando. Conducción del niño, página 87, también este es otro libro. Conducción del niño, página 87. Nunca debiéramos perder el dominio de nosotros mismos. ¿Estamos entendiendo? A pesar de las cosas, nunca debiéramos de perder el dominio de nosotros mismos. Mantengamos siempre delante de nosotros el modelo perfecto. ¿Quién es el modelo perfecto? Cristo. Fíjense. ¿A quién le gusta hablar mucho? ¿A quién le gusta hablar mucho? ¿Quién pone su lengua primero en quinta y el pensamiento lo deja en la primera? Fíjense lo que dice acá. Es un pecado hablar con impaciencia. Es un pecado hablar con mal humor. Es un pecado sentir ira aun cuando no hablamos. O sea, yo puedo estar molesto y me quedo calladito, pero dice aquí, es un pecado incluso eso. Pensemos por un momento que nos vamos al cielo así. En nuestra naturaleza y nuestra condición, el Señor Jesús hace algo y mi naturaleza no quiere eso. No le voy a decir nada a Jesús, pero yo voy a estar discutiendo en mí mismo, Jesús, estas cosas que hace. Esto que no me gusta. Imagínense, seríamos nuevamente la nota discordante. Debemos trabajar dignamente y representar correctamente a Cristo. Hablar palabras airadas es como golpear un pedernal contra el otro pedernal. Inmediatamente surgen las chispas de los sentimientos airados, lo que ya veníamos mencionando. Es decir, usted no puede apagar el fuego con fuego. ¿O sí?
Sigue diciendo, las palabras impacientes y poco bondadosas que pronunciamos en nuestros hogares son oídas por los ángeles. En algún momento de su vida, porque fíjense, delante de Dios nada está oculto, nada. ¿O usted se ha puesto a pensar que solamente Dios es testigo de lo que hacemos aquí en la iglesia, pero no de nuestros hogares? En el campamento ayer estaba el doctor que estaba dando la clase, me gustó un tema que él estaba dando con respecto a cuántos santuarios habían. Y él introdujo algo acerca del hogar. Y él decía que cuando hay palabras airadas o gritería dentro de los hogares, los ángeles de Dios se retiran. Y eso lo dice el escrito inspirado, que cuando hay estas palabras, griterías, el Espíritu de Dios se retira. El Espíritu de Dios se va. ¿Queréis encontrar en los libros del cielo el registro de las palabras impacientes y apasionadas que habéis expresado en vuestra familia? La impaciencia trae al enemigo de Dios y del hombre a vuestra familia y echa a los ángeles de Dios. Si estáis viviendo en Cristo y Cristo en vosotros, no podéis hablar palabras airadas. ¿Vivimos en Cristo? Padres y madres, os suplico por el amor de Cristo que seáis bondadosos, tiernos y pacientes en vuestros hogares. Entonces entrará la luz y la claridad del sol en vuestras casas, y sentiréis los rayos brillantes del sol de justicia están realmente brillando en vuestros corazones. Y no solamente con los hijos, con la esposa, con el vecino, con quienes nos rodean. Pensemos siempre que nosotros debemos ser luz en este mundo. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos queremos ser luz en este mundo? Si tenemos ese pensamiento, permitamos que la luz de Cristo viva en nuestras vidas. Ahora fíjense, deseado de todas las gentes, página 144. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. ¿Estamos entendiendo? Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. Cuando el Espíritu de Cristo permitimos que viva en nosotros. O en este momento en su vida usted se siente solo. En estos momentos de su vida, usted siente ira, usted siente amargura, usted siente resentimiento, usted se siente abandonado. Permita que el Espíritu de Cristo more en usted. Y entonces el Espíritu de Dios hará que en usted se produzca la humildad, la paz y el amor de Dios. Porque esto reemplaza la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza a la tristeza. Y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Pregunta retórica: ¿qué imagen tenemos entonces ahora? ¿Qué imagen tenemos ahora? Si vemos que dice acá al final:
Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. ¿Qué imagen tenemos actualmente? Observemos que esta declaración dice que Dios creará un nuevo ser a imagen de Dios. ¿Qué pasó después que Adán cayó? Sus descendientes, ¿la imagen de quién traían? ¿Traían la imagen de Dios o la imagen de Adán? De Adán. Los descendientes de Adán vinieron naciendo a la imagen de Adán, a la imagen del hombre. ¿Por qué digo a la imagen del hombre? Porque muchos seguían siempre lo que los padres hacían. No sé si han escuchado también esta otra frase. Cuando hay personas que tienen a sus hijos, crecen los bebés, dicen, este es parecido a tu imagen y semejanza. Porque los hijos, después que el hombre cayó, vienen naciendo a imagen del hombre. Y por eso Dios dice que cuando recibimos al Espíritu de Dios y permitimos que Él more en nuestras vidas, Dios crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Entonces la imagen de Dios tiene que ser restaurada en nuestras vidas, porque estamos a imagen de los hombres. Testimonios para la iglesia, el tomo 2, la página 379. Aquí la sierva del Señor estaba experimentando algo que estaba sucediendo con respecto a una persona. Y voy a hacerles esta pregunta antes de leer esta declaración. ¿Cuántos hemos muerto? ¿Cuántos hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Cristo? Todos, espero que todos. Fíjense lo que dice. Usted ha dicho repetidamente, no me puedo controlar. Y a veces eso dice el ser humano cuando se llena de ira. No me puedo controlar. Tengo que hablar. Y luego dice, porque si no hablo, se me queda un nudo en la garganta. Usted carece de mansedumbre y humildad. Esto fue un caso que la sierva del Señor estaba viendo. Su yo está vivo. Y usted está continuamente en guardia para preservarlo de humillaciones e insultos. Entonces, fíjense qué pasa. Bueno, yo voy a hacer mi compromiso con la iglesia, me voy a bautizar, pero mi yo lo voy a bañar nada más. Está un poquito sucio, pero lo voy a bañar. Y entonces lo preservo en mi vida para que cuando lleguen esas dificultades, dice, esté presto para responder a las humillaciones y los insultos. ¿Murió ese varón, sí o no? No, nada más lo bañó, pero sigue viviendo. Porque ¿qué pasa con un muerto? Y fíjense, me gustan estas palabras. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Los que están muertos al yo no son tan susceptibles y no se colocan a la defensiva ante algo que los puede irritar, sino más bien, los muertos no sienten. Usted no está muerto. ¿Qué pasa con los muertos? Los muertos no sienten. Cuando a usted le dicen algo que está absolutamente en desacuerdo o cualquier otra cuestión, ¿qué pasa con su yo? ¿Ya lo mató? ¿O aún sigue vivo? Debemos entender esto. Los muertos nada sienten.
Vaya a los oídos de un muerto y grítele todo lo que quiera gritarle. ¿Le va a responder? No, porque está muerto. Háblele a un hermano, grítele y a ver qué le va a decir. Ese varón o esa varona no murió, lo bañó nada más. Porque los muertos nada sienten. Y dice, entonces, usted no está muerto, usted está vivo, le dio una bañadita. Si lo estuviera y su vida estuviese escondida en Cristo, miles de cosas que ahora nota y lo afligen, los dejaría pasar por no ser dignas de atención. Entonces llegaría a comprender lo eterno y estaría por encima de las pruebas menores de esta vida. Solución, para ir terminando. Voy a enlistar siete cosas para solucionar estos problemas, esto que nos aleja de Dios y esto que hace que no crezcamos espiritualmente. Vamos a hacer un pequeño test. ¿Qué hace la ira? ¿Qué hace la ira? ¿Qué hace la amargura? ¿Qué hace el resentimiento? En términos y en palabras comprensibles, destruye su vida espiritual. Y cuando destruye su vida espiritual, usted vive para el mundo y vive para el diablo, aunque usted esté en la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Primera solución: admita que está airado. Si usted se ha sentido airado, admita que está airado y sea honesta con usted misma y sea honesto con Dios. No trate de esconder sus verdaderos sentimientos. Nunca lo oculte eso a Dios ni a usted mismo. Sea consciente. Si se ha airado, y ahora vaya de rodillas al Señor. Pero el primer paso para poder vencer todo esto, para poder enfrentar esto que hemos visto, hay que admitir. ¿A quién le gusta admitir? Cuando usted está equivocado, ¿le gusta admitir? Amen. Debería. Amen. Esto es individual, esto no es obligado a nadie, pero esto es individual. Todo aquel que quiera servir fielmente a Cristo y todo aquel que quiera vivir para Cristo va a tomar una decisión. Si se ama a sí mismo, va a tomar esa buena decisión de seguir a Cristo. Segundo paso: descubra el motivo por qué usted está airado. Descubra ese motivo. Porque recuerden, voy a volver a mencionar, Dios le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Cuál era el enojo que Caín tenía? Que Dios era injusto. Y otro se había airado porque la ofrenda de él no había sido aceptado y la de Abel sí. Entonces, paso número 2, preguntarse, descubrir por qué es que usted está airado. Siguiente paso: no deje que sus emociones controlen su juicio. No permita que esas emociones, que esos sentimientos lo controlen a usted. Controle usted a ellos. Estos son los pasos para resolver estas cuestiones. Cuarto paso: entréguele su ira a Dios. Recuerde que las palabras airadas provocan ira en otros. Entonces, entréguele esa ira a Dios. Entréguele esa amargura, entréguele ese resentimiento. Paso número 5. Perdone a todos los que le han hecho mal. Ya que Dios lo ha perdonado a usted por sus faltas contra Él, pídale que le dé la capacidad de perdonar a los otros que le han hecho mal a usted.
Paso número 6. Perdónese a usted mismo. Por ejemplo, Jacob, ¿se acuerdan de la historia de Jacob? Con su hermano Esaú. Cuando él le robó la primogenitura, él se fue, huyó. Y cuando venía, y él siempre tenía esa culpabilidad, se sentía culpable por lo que había hecho. Pero él en toda esa instancia, Dios ya lo había perdonado. Pero él no se había perdonado a sí mismo. Y cuando él se perdonó a sí mismo, pudo ver el amor de Dios. Ese es el paso número 6. Perdonarse uno a sí mismo. Paso número 7. Resuelva su ira rápidamente. No permita que esto destruya su vida espiritual. No deje que se acumule. Porque hay personas que van acumulando estos males y cuando llega el momento explotan. No permita que llegue a ser una bomba, sino que trate de resolver esto luego. Y si necesita pedir el perdón de alguien, hágalo. Porque esto va a traer paz y tranquilidad a su vida. Pero no se queden con nada. Deje que Cristo obre en usted. Y con esto voy a concluir. En Colosenses 3:13 dice: perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si Cristo nos ha perdonado, aprendamos a perdonar. Y no dejemos que esto que hemos estudiado tome el control de nuestras vidas. Porque desde el momento que usted le da cabida a todo esto, Satanás toma posesión de su vida. Y cuando Satanás toma posesión de su vida, acuérdense lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino ¿para qué? Para matar, robar. Para robar, para matar y destruir. Cuando usted esté destruido, ¿qué puede hacer? Dios nos invita hoy, hermanos, que hagamos nuestros arreglos y sigamos esos 7 pasos que puede ayudarnos a encontrar la paz, a encontrar el amor, a encontrar la felicidad, la tranquilidad y la armonía con Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y sobre todo busquemos de Dios. Que Él es el único remedio y la única solución a todas estas cosas. Que el Señor nos bendiga. A los que les sea posible, vamos a ir de rodillas para tener una palabra de oración y espero con el favor del Señor de que estas palabras no se las lleve el viento, que estas palabras puedan hacer eco en nuestras vidas. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu santo y divino nombre. Una vez más, un grupo de tus hijos hemos sentido la necesidad de doblegarnos delante de tu presencia, suplicándote que puedas ayudarnos en nuestras luchas diarias. Ayúdanos en nuestras debilidades y ayúdanos a ejercer el dominio propio. Padre, tú conoces a cada uno de tus hijos que estamos aquí presentes, como este servidor. Tú los conoces por nombre. Sabes nuestras luchas, nuestros conflictos. Ayúdanos a aprender a sobrellevarnos los unos hacia los otros.
y también sobre todo, enséñanos a amar. Y si es necesario que volvamos a ser restaurados a tu imagen, danos un corazón nuevo. Un corazón capaz de amarte y capaz de amar a nuestro prójimo. Prepáranos, porque todos sentimos ese anhelo de poder estar un día en el reino de los cielos. Pero nos hemos dado cuenta que solos no podemos en esta lucha. Pero tú has vencido, enséñanos a vencer. Ahora, oh Padre, que al salir de este recinto podamos seguir manteniendo reverencia y podamos seguir meditando en estas palabras. Y también, oh Padre, que al ir a nuestros hogares seamos cristianos de verdad donde quiera que estemos. Ayúdanos. Bendice los alimentos que hemos de compartir a continuación, que tú puedas bendecir y que pueda proveer los nutrientes que nuestros cuerpos físicos necesitan para seguir conservando nuestra salud y nuestra vida. En tus brazos de amor nos encomendamos, te lo pedimos, te lo rogamos, en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.